Hola, ¿cómo están? Un gusto poder conversar con ustedes algunos minutos. Hoy día me gustaría hablar sobre lo que se ha denominado dualismo. Ustedes habrán escuchado frecuentemente que se plantea que el dualismo es una cosa prácticamente inaceptable, en el sentido de que una cosa sería la mente, el espíritu, la persona, y otra cosa distinta sería el cuerpo. Esto viene históricamente de las interpretaciones que se han hecho de la obra de René Descartes, que es un filósofo francés del siglo XVII. Él distinguía dos tipos de realidades, asuntos, que en latín se dice res. Y esta distinción era res cogitans, que significaría asunto pensante, y en el otro lado estaría la res extensa. Extensa, aquello que ocupa un lugar en el espacio, que son todas las cosas corporales, básicamente. Entonces planteaba que no era lo mismo la res cogitans que la res extensa, que se podían diferenciar. Este dualismo ha sido fuertemente criticado, hace más de un siglo que está siendo criticado duramente, pensando que esto transformó al mundo en un mundo razonante, en un mundo básicamente calculador, en un mundo en el que lo único que importa es el racionamiento, el raciocinio, dejando fuera una serie de otras dimensiones, como son, por ejemplo, la mente encarnada en la cual vivimos, como son, por ejemplo, los afectos, como son las estructuras que nos damos para vivir, etc. Ahora, esto es injusto. Descartes jamás planteó que la res cogitans, el asunto mental, fuera el razonamiento. Cogitare, en latín, no significa solo razonamiento o pensamiento, sino que es cogitare el pensar, pero también el sentir, también el recordar, también el amar, también el tener miedo, también el estar abierto a las cosas del mundo. Esa amplitud que tenía lo cogitans en Descartes, como que ha caído en el olvido, y hoy día, por ejemplo, las ciencias cognitivas piensan que tienen que ver con una función mental que sería el razonamiento, las deducciones. Y resulta que en su origen Descartes se refiere con el asunto cogitans al hecho que tenemos experiencias. Y yo agregaría experiencias conscientes. Cada cosa que sentimos, cada cosa que recordamos, cada cosa que pensamos, cada persona a la que amamos, son experiencias y experiencias conscientes, y todo eso está integrado dentro de la res cogitans de Descartes. En cambio, la res extensa sería el asunto cosa, el asunto material, aquello que está en un lugar que es como esta, digamos, caja para los anteojos, o este libro, o mi propio cuerpo. Pero ocurre que al, digamos, criticar duramente a Descartes por esto, como si él hubiera hecho una disociación arbitraria e injusta, se olvidan una serie de otras cosas. Primero, se entiende mal la palabra. Como digo, cogitans no significa solamente razonamiento, sino todas las experiencias que podamos tener, incluida todas las experiencias afectivas, todas las experiencias emocionales, etc. Ahora, ¿cuál es la importancia de decir este dualismo? No es perverso, como suele planteárselo, yo creo que sin conocer mucho a la obra de Descartes, ni menos profundamente. Es que si ustedes piensan en lo que ustedes son como personas, se van a dar cuenta que hay una especie de proyecto. Yo tengo un proyecto de mi vida
que tiene que ver con las cosas que he decidido en el pasado, con las cosas que he llevado a cabo, con mi historia. Esa historia que yo he decidido incluye, por ejemplo, tener una familia, o realizar una obra, o escribir un libro, o ejercer una profesión, etc. Esas decisiones que yo tomo no tienen nada que ver con el libreto o el guión que tiene mi propio cuerpo. El cuerpo no le pregunta a nadie si terminó de escribir el libro en el que está embarcado, o si terminó de criar a sus hijos para que puedan ser autosuficientes, o si cumplió con sus objetivos de llegar a ser el profesor titular de la universidad, o llegar a ser jefe en una empresa, o etc. El proyecto personal es absolutamente indiferente al cuerpo. El cuerpo tiene un guión que no podemos controlar. En un momento determinado el cuerpo nos da un signo. Por ejemplo, aparece un ganglio inflamado o una sensación de determinado tipo, y simplemente la vida se interrumpe, y ese proyecto personal que tenemos no coincide con el proyecto que el cuerpo tiene estructurado en su propia naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿estas dos cosas son lo mismo? Cuando muchas veces van por caminos divergentes. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una enfermedad que le impide, por ejemplo, tocar el piano, que es a lo que ha dedicado su vida? O leer cuando tiene problemas visuales y la lectura ha sido esencial en su existencia. O tiene un proyecto de desarrollo, o quiere que sus hijos sean autosuficientes antes de irse de este mundo. Entonces, el libreto personal, mental, nuestra historia personal, no está al mismo nivel que nuestra historia o guión biológico corporal. Esta disociación se puede ver muy claramente a medida que transcurren los años, porque las personas muy jóvenes no sienten diferencia entre su cuerpo y su mente, por decirlo de alguna manera. Pero a medida que el tiempo pasa, el cuerpo se va manifestando cada vez más como autónomo, y los proyectos que las personas puedan tener no pueden gobernar este cuerpo. Hay un autor que es Daniel Dennett, que es un divulgador científico, diría yo, norteamericano, que tiene una frase que a mí siempre me ha impresionado, que dice: las neuronas, o a las neuronas, les importa un rábano quién sea usted. Nos vemos. Chao.